Cuando hablamos de prevención de coronavirus, hablamos un poquito de prevención de cualquier otro tipo de agente viral, especialmente respiratorio. Hay muchas cosas que podemos saber para prevenir. Vamos a enfocarnos mucho en el ambiente hospitalario y vamos a ver un poquito de las bases de prevención comunitaria. Realmente se ha hablado muchísimo de cómo prevenir en la comunidad este virus. Solo para ponernos en referencia, esto se habla muchísimo, lo vamos a pasar rápidamente, pero desde el 30 de enero ya la OMS nos habla que COVID es algo, una emergencia de salud pública. Posteriormente hablamos de que es una pandemia y sabemos que se ha extendido por todo el mundo, y si usted que está viéndonos no ha estado debajo de una piedra los últimos 3 meses, pues sabe muchísimo del tema de coronavirus y también mucho de prevención y algunas cosas que son ciertas, pero algunas que no son tan ciertas. Mencionaba que por principio tenemos varias formas de que se transmiten los problemas infecciosos, pero en general los podemos agrupar en 3 y esto nos sirve mucho, especialmente a nivel hospitalario, a nivel de clínicas, entenderlos. El primero es a nivel de contactos, todo lo que se nos puede pegar o transmitir al contacto con secreciones o con personas o con objetos que han sido tocados por alguien que tiene alguna infección. Muy clásico, Clostridium difficile se transmite a través de contacto, pero por ejemplo influenza, sabemos hoy en día de que una de sus principales formas de transmisión es a través del contacto. Antes pensábamos que por el estornudo del que estaba a la par de nosotros, hoy sabemos que una de sus principales formas de transmisión es por contacto, y por eso es muy importante también que recordemos que COVID, que es adelanto, se transmite también por contacto. Gotas, hablamos de gotas cuando algo se transmite a través de las gotitas que salen de nuestra boca cuando hablamos, respiramos, tosemos o estornudamos. Estas gotitas no son tan pequeñas, son relativamente grandes, pero sí pueden llegar a una distancia, se habla de 1,5 metros, de 2 metros de nosotros, y esto nos puede contagiar si nos cae no en la piel intacta, sino si nos cae en nuestras mucosas o en nuestros ojos. Eso se puede entrar al ojo, a la mucosa, y de ahí contagiarnos, o que nos caiga en la cara, por ejemplo, y nosotros sin darnos cuenta nos lo metamos en la boca, en la nariz o en los ojos. Y finalmente, una transmisión que es bien importante, interesante, pero por suerte difícil de hacerse, es a través de aerosoles. Esto quiere decir de que la gotita que sale de nuestra boca o la gotita que sale a través de un procedimiento que nos hagan, por ejemplo una intubación, esa sale tan pequeñita que se queda flotando en el ambiente. Y eso, imagínense ustedes, no sé si han utilizado alguna manguera de esas que sacan como neblina, esa neblina que se queda como flotando un ratito, ¿verdad? Difícil cuando tenemos una manguera normal que la gota cae rápidamente. Pues esa neblina puede ser tan fina que se quede flotando por mucho tiempo en el ambiente. Típico de este tipo de transmisión es la tuberculosis, y eso lo hemos sabido por mucho tiempo. Pero sabemos de que, por ejemplo, influenza en situaciones especiales puede llegar a transmitirse así, y vamos a hablar más adelante sobre esto. Y sabemos que otros virus, por ejemplo, sarampión, sí que se puede transmitir así. Les adelantamos que COVID-19 se transmite por las 3 rutas, muy parecido a la influenza. Por mucho las más importantes, las primeras 2, pero sí puede llegar a generarse aerosoles, y lo vamos a hablar también más adelante, a través de ciertos procedimientos especiales. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir y cómo vamos a controlar las infecciones para COVID-19? Hay algunos aspectos generales que siempre debemos de cumplir, y por supuesto en este caso también son valederos. Por ejemplo, asegurar el triage, que es la clasificación de los pacientes, que sea un reconocimiento temprano, y controlar la fuente. Básicamente esto nos dice: aísla al paciente que tiene sospecha o que tiene COVID-19. Es muy importante que esto lo tengamos diseñado para cualquier virus respiratorio. También COVID-19, por supuesto, pero debe ser la misma forma en que manejamos a cualquier sintomático respiratorio, porque los demás virus también son transmisibles. Ahorita, con mayor razón, vamos a tratar de hacer ese triage, que si un paciente llega a un hospital, por ejemplo, por un dolor abdominal, no se quede sentado a la par del paciente que llega sospechoso de COVID-19. Esto pareciera muy lógico y evidente, pero en la práctica usual sí que sentábamos a la par a veces pacientes con influenza del paciente que tenía el dolor abdominal. Esto ha pasado. Entonces tenemos que asegurarnos que no siga pasando, y especialmente ahora con COVID-19, hacerlo lo más separado posible. Luego, bien importante, aplicar precauciones estándar para todos los pacientes. Yo me voy a fijar en 2 tipos de precauciones estándar y precauciones según el contacto o según el riesgo. Si hacemos eso bien para todas las patologías, sí que nos va a ir bien también con COVID-19. Vamos a hablar un poquito, recordarnos qué son las precauciones estándar. Implementar precauciones adicionales empíricas, por ejemplo, hablamos de gota y contacto cuando corresponda a aerosoles, para caso sospechoso. Controles administrativos es importante, y controles ambientales y de ingeniería.
Y ahí viene un poquito que sabemos ya por algunos estudios previos y por otras epidemias también que hemos tenido, que la familia puede contagiar, por supuesto, a la comunidad, la clínica local, se puede transmitir en la comunidad, eso se puede ir a un hospital, pero también el hospital puede transmitirlo de regreso a la familia, a la comunidad, y se vuelve realmente un círculo donde hay una transmisión importante. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de interrumpir esa transmisión en varios sitios. Por ejemplo, se postula de que debiésemos hacernos higiene de manos todos al entrar a un hospital. Sabemos que los 5 momentos de higiene de manos, por ejemplo, nos dicen que lo hagamos antes de tocar al paciente. Resulta bastante saludable en este momento que tenemos una pandemia que antes de ingresar al hospital cualquier persona se haga higiene de manos, ya sea con alcohol gel o con agua y jabón. Es también muy sano tener una zona de transición donde podamos tener pacientes diagnosticados y no diagnosticados y podamos ahí hacer nuestra higiene de manos, colocar nuestro equipo de protección personal y finalmente llegar a un área de aislamiento donde sí que solo hayan pacientes diagnosticados con COVID-19, pacientes sintomáticos. Aquí un ejemplo publicado en la literatura donde vemos cómo bien nos habla del control que hicieron ellos, especialmente de tráfico, dicen control de tráfico, y cómo van poniendo, ahí vemos en la diapositiva, un área de aislamiento, un área de cuarentena, un área de enfermería, y cómo esos pues van de área limpia a un área intermedio a un área contaminada. Y eso se puede hacer en casi todos los hospitales en que nosotros trabajemos o clínicas en que trabajemos, muy sofisticado como vemos en la televisión, a veces con carpas y con traje de astronauta, o muy sencillo con rótulos pequeños pero con la separación suficiente entre paciente y paciente. El concepto es que tengamos estas áreas separadas para poder ir moviendo al paciente de un lado al otro y que se mezclen lo menos posible. Luego hablábamos de que debemos de aplicar las medidas de precaución basadas en exposición. Y esto depende del mecanismo de transmisión y hablamos un poquito de los mecanismos de transmisión y por lógica las precauciones las vamos a hacer según esos mismos mecanismos de transmisión. Precauciones estándar son para cualquier paciente que veamos y es bien importante recordar que si hacemos bien nuestras precauciones estándar, la posibilidad que se nos transmita cualquier virus respiratorio, cualquier virus o bacteria que se transmita de otra forma o cualquier patógeno en general va a ser mínima. Realmente lo que hagamos extra va a ser un extra. Si hacemos bien nuestras precauciones estándar, vamos a estar bastante bien protegidos. Precauciones según contacto, según exposición, por contacto, gotas y aerosoles son las otras 3. Les adelanto que estos pueden tener otros nombres en algunos centros hospitalarios, ustedes los pueden conocer por otros nombres, pero al final de cuentas vamos más o menos o básicamente a lo mismo. Otra vez, si COVID-19 se transmite a través de las 3 rutas, pues COVID-19 va a necesitar precauciones de las 3 formas, solo que en diferentes momentos dependiendo de cómo se esté exponiendo el paciente a nosotros. De nuevo, las medidas de precaución estándar, y reitero este tema por lo importante que es. Esto realmente nos previene cualquier infección a través de contacto con piel, mucosa o cualquier tipo de fluido. ¿Y de qué hablan las precauciones estándar? Higiene de manos, antes y después de tocar al paciente, después de contacto con fluidos corporales. Si tiene un jabón antiséptico, use ese jabón antiséptico. Si tiene un alcohol en gel o un alcohol en solución, use ese alcohol en solución. Agua y jabón, solución sanitizante, solución desinfectante, alcohol en gel. Si hacemos la higiene de manos adecuadamente en esos 5 momentos, es casi imposible que se nos transmita una infección en el hospital, aunque no tengamos las precauciones extras que podemos tener. Entonces, solo con hacer higiene de manos sabemos que vamos a reducir este y otro montón de riesgos. Fijarnos muy bien ahorita en esa precaución estándar en particular. Y esa se va a repetir en todas las otras precauciones. Otras cosas de precauciones estándar, guantes si voy a tener contacto con fluidos corporales. Y es que hay quien dice, bueno, es que si se transmite, no se transmite, mejor guantes todo el tiempo, mejor guantes solo a veces. Si usted usa sus guantes cuando va a tocar fluidos corporales, no va a transmitírsele ninguna infección, incluyendo COVID-19, porque los está usando apropiadamente. Ahora, si usted se pone sus guantes y los anda por todo el hospital, va a ser como que no tuviera nada y al contrario, va a ser un mecanismo transmisor. Pues mejor utilice sus guantes justo cuando va a tocar usted fluidos corporales, secreciones o material contaminado o mucosas de la piel del paciente. Bata si va a hacer un procedimiento que le va a caer gotitas del paciente o sangre, fluidos, etc. Lo mismo, si vamos a hacer un procedimiento al paciente, por supuesto que nos ponemos una bata. Si nos ponemos esa bata cuando vamos a estar muy cerca del paciente con cualquier virus respiratorio o con COVID-19, vamos a estar protegidos. Protección ocular, gafas protectoras o una máscara de protección. Otra vez, si voy a estar cerca del paciente y me pueden caer gotitas del paciente, tenga o no tenga COVID, son precauciones estándar. Tenga o no tenga COVID, voy a estar cerca de un paciente que me pueden caer gotitas en los ojos, debo usar protección ocular. Esto no es nada nuevo, esto siempre lo debemos de hacer. Si no lo estamos haciendo, empecemos a hacer ahorita con más razón.
pero no lo dejemos de hacer más adelante. Solo con esto nos va a proteger muchísimo lo que nos pueda transmitir algún paciente. Los guantes no reemplazan la higiene de manos. Les decía, los guantes no reemplazan la higiene de manos y esto pareciera muy lógico, pero lo vemos todos los días. Alguien viene, se pone guantes, se siente Superman o siente que son guantes radioactivos, iónicos, que ya no dejan que haya nada, que se transmita nada. Al contrario, siempre que uso guantes y toco a un paciente, me tengo que quitar los guantes y hacer mi higiene de guantes. Antes de tocar al paciente y de ponerme los guantes, higiene de manos y me pongo mis guantes. Los guantes no son maravillosos, ojalá lo fueran, los guantes son una medida extra. Es más, si no me hago mi higiene de manos, la protección que me da el guante es mínima, es muy poca. Es mucho más la protección que me da la higiene de manos. Entonces, si todo se les olvida del día de hoy, por favor recuérdense que los guantes no nos reemplazan la higiene de manos. Háganse higiene de manos antes y después de tocar al paciente. Más precauciones estándar, pues limpieza de superficies en contacto con el paciente, hay que desinfectar de rutina, manejo de punzocortantes adecuado y etiqueta respiratoria. Otra vez, esto no es nuevo, siempre debimos de haber hecho lo mismo. Si vamos a estornudar sobre la manga, estornudar sobre un pañuelo y tirarlo de inmediato, hacernos higiene de manos de inmediato. ¿Qué medidas de aislamiento podemos tomar entonces? Repitiendo, si las precauciones son según el riesgo o según el mecanismo de transmisión y tenemos 3 mecanismos generales de transmisión, hay otros por supuesto, pero estos son los que más utilizamos, pues hablamos que habrán 3 medidas de aislamiento para COVID-19. Aislamiento por contacto, porque se transmite a través del contacto directo entre persona a persona y eso lo vamos a ver en otras pláticas, pero sabemos de que las secreciones del paciente con COVID son contagiosas y por lo tanto, para evitar que esas secreciones me lleguen a mis mucosas, a mi boca, a mi nariz, a mis ojos, porque la piel intacta no la atraviesa, entonces hago medidas de aislamiento de contacto. Esto es un extra a mi estándar. Mi estándar me dice higiene de manos siempre y si va a generar gotitas o va a haber contacto con fluidos corporales, me pongo guantes y bata. Aquí, aunque no vaya yo a generar fluidos o a hacer un procedimiento que genere fluidos o que tenga contacto con fluidos corporales, igual mejor me pongo mis guantes y mi bata. ¿Eso qué me permite? Eso me permite estar más seguro que si llega a haber contacto con esto, pues entonces yo no tenga ningún problema. Siguiente aislamiento que usamos para COVID-19, aislamiento por gotas. Mencionamos que el mecanismo de transmisión es a través de esas gotitas que al respirar, toser o estornudar llegan a no más de 1,5 metros, pues por si me llegan a caer a mí, en mi boca o en mis ojos, me pongo una mascarilla y me pongo protección ocular toda vez que yo vaya a evaluar a ese paciente. No importa qué vaya a hacer con ese paciente, si ya sé que tiene COVID-19 o si tiene otros virus respiratorios, por cierto, también debería de hacerlo como influenza, entonces me pongo mascarilla y me pongo lentes. Y finalmente, el más controversial diríamos, no porque sea controversial, sino porque es el que más miedo nos da, el aislamiento por aerosoles, que ahí requiere el uso de una mascarilla especial que es la mascarilla N95. Son tan pequeñitas las partículas que viajan en el ambiente que esas pueden irse por un ladito de nuestra mascarilla o incluso teóricamente atravesar la mascarilla. Entonces necesito una mascarilla especial que no deje pasar casi que nada y los que han usado una N95 saben que es incomodísima y casi que no deja pasar el aire. Pero esa mascarilla no deja pasar esos virus que podían atravesar a través del aerosol. De nuevo, COVID-19 hace aerosol solo en momentos particulares. No ha habido hasta ahorita evidencia que lo haga todo tiempo, lo cual nos permite no necesitar N95 todo el tiempo y ahorita vamos a hablar un poquito más. Vamos a hablar específicamente de mascarilla quirúrgica y respirador N95 porque son de las que necesitamos saber bien cuáles son las bases de por qué recomendarlas o no. Más adelante les vamos a enseñar cómo deben de ponérselas, que tal vez es más importante que el saber las bases. Podemos saber las bases exactas, pero si no sabemos utilizar esto, todo es por gusto. Entonces, estas mascarillas nos apoyan a evitar enfermedades que transmiten por aerosoles, por gotitas o incluso por contacto. Pero principalmente les decía, la mascarilla la vamos a utilizar el respirador para gotitas, en el caso del respirador para aerosoles. La N95 bloquea el 95% de los aerosoles, o sea, ya casi nada pasa por esa mascarilla. Y es la vía de preferencia de protección de aerosoles. Ojo que han habido estudios que la mascarilla quirúrgica sí que nos protege incluso de algunos aerosoles, pero por mucho la de preferencia va a ser la N95. Ahora hay dos cosas que hay que considerar aquí. Uno es costo y uno diría, bueno, el costo de la salud, ¿cómo se calcula? Pero el otro es disponibilidad y vemos ahí algunas mascarillas colgando, algunas ideas o publicaciones de cómo reusar estas mascarillas, de cómo esterilizarlas. No existen ya en el mundo por esta pandemia suficientes mascarillas N95. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar muy seguros de en qué momento la necesito utilizar, porque si la utilizo en todo momento,
¿De qué chilero sería? ¿Para qué me hago bolas? Y siempre se dice, la prevención es mejor exagerar que irse de menos. Y es parcialmente cierto. Si yo exagero y utilizo una N95 en momentos que no lo necesito, pues bueno, yo me la podría poner 24 horas hasta durmiendo. Si usted aguanta la N95 24 horas, incluso durmiendo, pues va a ser alguien extraordinario. Y aparte nos las vamos a gastar y cuando realmente las necesitamos, pues probablemente no la vamos a tener. Lo siguiente, hablar un poquito y solo un par de diapositivas sobre recomendación en la comunidad. Ha habido un movimiento muy fuerte por utilizar mascarillas de todo tipo en la comunidad. Y realmente pues esto nos habla de varias cosas. Podemos utilizarlas por dos razones. ¿Cuál es el propósito de usarlas en la comunidad? Podríamos usarla para control de la fuente, ¿verdad? Que una persona infectada transmita menos. Esto no queda ninguna duda que es una buena idea. El que ya está infectado, sabemos de que ya está infectado y que una mascarilla va a hacer que transmita menos. Pero otra idea también es utilizarla por personas sanas, o sea, el sano que le prevén el que caigan las gotitas. Y eso no está tan claro. Si voy andando por la calle va a ser muy factible que me caiga una gotita. Pero realmente usarla en la comunidad por esta razón es menos claro. Debemos de evaluar cuál es el riesgo de exponernos en el contexto local. Si es una comunidad donde no hay ahorita COVID-19, no tenía mucho sentido desgastarnos en usar mascarillas. Si es una comunidad donde sí que lo haya, pues podríamos utilizarlo. Luego, la vulnerabilidad de la persona. Si es alguien con comorbilidad, si es alguien inmunosupreso, pues podría ser más justificado utilizarlo y probablemente lo deba de hacer. Y por supuesto el entorno de hacinamiento o no hacinamiento donde pueda vivir. Si usted está en un lugar donde hay muchas personas, como estamos aquí ahorita en nuestro cuarto de grabación, aquí todos tienen una mascarilla porque estamos muy juntos de hecho. Pero si usted está en un lugar donde están muy separados, tal vez no es necesario. Y sí que sabemos, y este es nada más uno de los estudios que se han hecho, y ven los puntitos ahí, puntitos con mascarilla y puntitos sin mascarilla. Los puntitos que están arriba sin mascarilla quiere decir de que se están saliendo los virus de donde está el paciente, y sí sabemos de que la mascarilla va a reducir la posibilidad de que salga el virus cuando alguien tose o alguien respira, y tiene mucha lógica biológica. Lo que nos da un poquito de pena, y por eso lo traemos a colación: uso de mascarilla quirúrgica en la comunidad puede crear un falso sentido de seguridad y puede haber negligencia en otros elementos esenciales como prácticas de higiene de manos y distanciamiento social. Si alguien tiene síntomas, por supuesto es una mascarilla. Si es indicación nacional, usemos la mascarilla, pero por favor no se confíe solo en la mascarilla, refuerce siempre el resto de medidas. Y la OMS nos menciona que es fundamental priorizar las mascarillas médicas y los respiradores para trabajadores de salud. Debemos utilizar las más chileras, diríamos, a los de mejor protección para quien está atendiendo a un paciente infectado. Algo que es bien interesante, ahí pongo una foto de mi equipo de trabajo en el Hospital Roosevelt, cómo estamos usando, de hecho, ahorita mascarillas en el hospital. Y ahí podrían haber dos escenarios donde podría haber beneficios. Si voy a tener un paciente que no ha sido reconocido COVID-19, pues bueno, podría yo necesitar utilizar una mascarilla, puede ser útil una mascarilla, pero no tendría protección de ojos ni fomites, entonces tal vez no es lo mejor. Y algo interesante es la posibilidad de transmisión de la atención médica asintomática, o sea que un médico o proveedor de la salud llegue asintomático y pueda contaminar al otro. Otra vez, sabemos que lo que es seguro es que esto no va a ser por sí solo suficiente y que no debemos de utilizarlas solas, sino reforzar otras medidas. Si en su hospital han decidido utilizar mascarillas quirúrgicas todo el tiempo, como en mi hospital ha sido el caso, claro que se utiliza, pero refuerce todas las demás medidas, porque existe la posibilidad de que las personas se sientan más protegidas de lo que realmente están y dejen hacer el resto de medidas. Una máscara no protegerá a proveedores de salud que atiendan a un paciente con COVID-19 activo si no lleva acompañando una higiene de manos adecuada. Entonces, uso de mascarilla quirúrgica siempre y cuando atienda a pacientes con enfermedades respiratorias, siempre. Utilice mascarilla quirúrgica al ingresar a la habitación de un paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 y utilice una N95 si va a ser un procedimiento que genera aerosoles, y otra vez hágalo según las políticas de su hospital. Y un par de diapositivas ya para terminar sobre transmisión por aerosoles y evidencia previa. Sabemos, por ejemplo, que en la epidemia de H1N1 del 2009, este es un estudio interesante en que dieron mascarillas a algunas personas y algunas personas no les dieron mascarillas, y de los que no atendían a pacientes directamente, la tasa de infección fue más o menos la misma. O sea, no hubo diferencia en la transmisión alrededor de. Por supuesto que al atender pacientes sí que había que usar la mascarilla, pero si no los estaban atendiendo, pues realmente no se vio demasiada diferencia. Evidencia de aerosoles en COVID-19, OMS ha sido muy claro en esto y hay mucha controversia. Sin embargo, evidencia de aerolización in vitro sí que la hay, pero no hay evidencia de transmisión por aerosoles. Y esto es una diferenciación importante.
algo puede generar un aerosol, o sea, puede agarrar, pulverizarlo y que salga al aire, pero eso no quiere decir que sea transmisible. Sabemos ahorita por los estudios actuales, y eso es al día de hoy, 11 de abril, que no hay evidencia de transmisión por vía aérea o por aerosoles. Por lo tanto, seguimos recomendando la N95 solo para procedimiento generador de aerosol, broncoscopía, intubación traqueal, RCP. Si no va a hacer eso, mejor no lo utilice. Y aquí tenemos otra serie de procedimientos que generan aerosoles. Y otra vez, generar aerosol no es igual a transmitirse por aerosoles. Entonces, si se va a hacer alguno de estos procedimientos, es buena idea utilizar una N95. Si no va a ser uno de estos procedimientos, por favor, reserve ese N95 para cuando sí sea necesario. Más adelante se lo vamos a decir para quién. Más adelante vamos a ver un poquito de qué equipo de protección personal se utiliza, pero esto es un ejemplo donde ustedes pueden encontrar. En Guatemala vamos a dar recomendaciones al respecto de qué equipo se tiene que utilizar según lo que estemos haciendo. ¿Para qué aislamiento vamos a usar? Ya para ir terminando, en casos de COVID-19, cualquier caso sospechoso, pues estándar, contacto y precauciones de transmisión por gotitas, por lo que dijimos, porque así se transmite esta infección. Y si tenemos algún procedimiento que genera aerosol, ya lo mencionamos, COVID-19 en situaciones especiales puede generar aerosol, no se ha visto que haya alguna transmisión si no hay generación de este tipo de aerosoles, entonces ahí sí que utilice su N95. Este es el equipo que usualmente usamos para esto y con eso vamos a terminar. Hay algunas cosas interesantes que podríamos hablar sobre salud del trabajador. Vamos a pasarles algunas referencias al respecto. Usted como trabajador también tiene que protegerse no solo de contagiarse por COVID-19, sino también de no contagiarse contra el pánico social que tenemos hoy en día. Hay cuestiones que realmente salen de nuestras manos y todos los que estamos trabajando ahorita en salud creo que estamos con una presión bien diferente a la que hemos tenido otras veces. Va a ser importante que cuidemos nuestra salud física, por supuesto, de no contagiarnos, pero nuestra salud física en general y por supuesto nuestra salud mental y nuestra salud psicológica. Vamos a darles más adelante algunos links de cómo podemos, como trabajadores de salud, pues buscar formas de no entrar en ese pánico y de resistir esa presión, que eso al final de cuentas pues nos puede cobrar la factura. Tenemos varias preguntas. La primera es, hay personas que lavan las manos con los guantes puestos con alcohol gel, como para reutilizarlos. ¿Es eficaz hacer eso? Para yo andar usando el mismo par de guantes por muchos pacientes, eso no es la recomendación, porque el guante no se va a desinfectar tan bien como nuestras manos. Para algunos procedimientos, especialmente en laboratorios, es una práctica usual y por eso lo han traslapado a la atención de pacientes. Pero lo mejor si yo voy a tener pacientes es cada paciente que trato, me cambio mis guantes y me hago higiene de manos en mis manos y después me pongo otra vez los guantes. Si voy a utilizar doble par de guantes, pues va a ser cuando me retire todo el equipo, que sí que haga una desinfección de los guantes para que no me queden las gotitas del par anterior. Otra pregunta, ¿qué medidas se deben tomar para evitar contagio por medio de los alimentos? Eso es interesante, no hemos tenido evidencia hasta ahorita, al menos de que COVID-19 se esté transmitiendo a través de los alimentos, aunque la lógica biológica diría que a través del empaque de alimentos, si alguien le tosió encima y usted se lo pasa, pues probablemente sea una buena idea desinfectarlo. Hay cosas que son muy de sentido común, limpie todo lo que llega a su casa, descarte los empaques que tiene afuera, lave todas las frutas, verduras, etcétera, que llegan, no solo por esto, sino por cualquier otra cosa que se pueda transmitir. Ahora, específicamente COVID-19, hasta ahorita al menos no sabemos que haya transmisión a través de alimentos, no habría nada en particular que hacer. Siguiente pregunta, medidas que pueden utilizar para prevención dentistas u odontólogos. Lo mismo otra vez, precauciones estándar y precauciones según la exposición. Si van a hacer algún procedimiento en el paciente que tenga sospecha de COVID-19, pues deben usar lo mismo, ¿verdad? Van a utilizar mascarilla, lentes, guantes y bata. Si van a hacer un procedimiento, pero el paciente se va a intubar porque es algo, ya el paciente sedado, por ejemplo, van a generar aerosoles, pues ahí tienen que usar una N95. Nada diferente a lo que ya estamos haciendo. Soy médico empresarial. ¿Qué equipo de protección me recomienda para los colaboradores de la empresa? Y es excelente pregunta. Depende, depende mucho de qué tipo de empresa y qué contacto vayan a tener. Lo que hemos dicho ha sido para trabajar con pacientes. Lo que dijimos que podría ser para transmisión comunitaria, que era una mascarilla para evitar transmisión de una persona a otra, se cumpliría también para una empresa que no tenga otra opción más que trabajar por X o Y motivo. Entonces, podría ser una buena idea utilizar una mascarilla dentro del trabajo. De nuevo, esto no va a ser una diferencia enorme. Sabemos por muchos estudios que solo la mascarilla como tal no va a cambiar demasiado.
y es más, podría dar un falso sentido de seguridad. Entonces acompañe de distanciamiento social, tratar de poner a su personal lo más distanciado posible, acompañe de más higiene de manos y podría considerar utilizar una mascarilla para reducir la potencial exposición dentro de sus colaboradores. Realmente lo más importante aquí probablemente en cualquier empresa es detección temprana de enfermos, y eso no lo enfaticé y creo que es un buen momento para enfatizarlo. Es posible que yo contagie estando asintomático, pero es muy probable que yo contagie si estoy con síntomas. Debemos de activamente estar buscando personas que tengan síntomas respiratorios. La gente no lo dice, no sé por qué, no se les olvida o no tienen ganas o les da pena o siente que les van a quitar el trabajo o los van a mandar a no sé dónde. Tenemos que activamente buscar a ese sintomático, y eso sí que es una buena idea en cualquier empresa. Es costo efectivo el buscar pacientes con síntomas que estén enfermos y mandarlos a casa. No pensaría que en la casa lo van que eso va a ser un costo adicional para su empresa. No, después le van a enfermar a más personal y después le van a trabajar peor. Si alguien tiene enfermo en su empresa, mándelo fuera. La siguiente pregunta: ¿tiene la vacuna de BCG alguna protección o provee de alguna protección para disminuir la gravedad de COVID-19? Hay algunas estudios epidemiológicos que han visto que en algunas poblaciones donde se ha puesto BCG podría haber menos gravedad de enfermedad, menos transmisión. Es puramente teórico, no tenemos idea si esto va a ser una realidad, y son observaciones bien generales, y podría ser casi que observar decir que una población porque tiene BCG está protegida es muy aventurado en este momento. Siguiente pregunta: ¿cada cuánto debo cambiar la mascarilla? Es una buena pregunta y la respuesta es depende. Si voy a utilizar la mascarilla para evaluar un paciente sintomático respiratorio, la lógica me dice que yo me acerco al paciente, me caen gotitas, las gotitas quedan en la mascarilla, entonces yo me retiro la mascarilla y la tiro a la basura inmediatamente después de evaluar al paciente. La siguiente pregunta dice: ¿tiene algún papel utilizar medicamentos inmunopotenciadores que pueden ayudar de alguna forma al cuerpo? Esto ha estado saliendo en redes sociales en particular muy frecuentemente, y me lo han preguntado muchísimas veces qué puedo hacer para no enfermarme, que si uso este inmunomodulador, que si uso esta vitamina. La realidad es que hay cosas razonables que nos pueden mantener sanos y tal vez no nos eviten el contagio, pero sí nos van a evitar que nos compliquemos de más por este o por cualquier otro virus. Para este virus en particular, la respuesta es no sabemos, pero sabemos de que para otro montón de enfermedades nos es útil mantener una buena salud, una buena alimentación, un peso adecuado y mantenernos, dormir bien. Ahorita es difícil, pero dormir lo mejor posible, y en general una alimentación balanceada. Evitar comorbilidades, y si tengo una comorbilidad, pues mantenerme controlado. Si soy hipertenso, estar controlado. Si soy diabético, estar controlado, etc. O sea, algo en particular para este virus no existe, pero sí sabemos de que hay formas de que yo me mantenga sano en general.